Hola a todos, voy a tratar de grabar este tutorial un poco más rápido que el anterior y además sin el audio de mi bebé atrás. Es nuevamente para que aprendan a usar la modalidad on demand. En principio hay que entender que ustedes pueden estar en cualquier parte de cualquier ventana de las de Alivio y les va a aparecer el pop o la ventana de que les están pidiendo una cita. Lo ideal es que estén aquí en On Demand porque acá les va a aparecer además la cita agendada. Pero, por ejemplo, si yo me quedo aquí en mis citas y estoy revisando cualquier cosa y alguien me pide una consulta, se supone que en un momento a mí aquí me va a aparecer la consulta que me están solicitando. Cuando me aparezca esa ventana, que la vamos a ver ahora, que me están pidiendo acá la consulta, yo tengo dos opciones. Si el paciente es FONASA, es decir, es un paciente con quien ya yo hablé y el paciente ya me mandó el bono, ya lo compró por bono web a nombre mío, a mí me va a depositar FONASA ese dinero en mi cuenta, yo lo que tengo que hacer es poner aquí monto cero. ¿Para qué? Para que al paciente no le cobren absolutamente nada y ya él, con lo que pagó del bono FONASA, me estaría pagando a mí la consulta. Si el paciente no es FONASA, sino que es ISAPRE o particular, en todo caso, yo aquí voy a poner el monto que yo le puse a mi consulta. Hay un monto máximo que dice acá que es 7.800, que es el monto tope que yo puse en su momento y no puedo poner ninguna consulta más cara que eso, evidentemente, así que en general uno pone aquí el monto que va a colocar. Pero si yo, por ejemplo, es un paciente conocido y le quiero hacer un descuento, en vez de poner 7.800 podría poner 6.000 o 5.000 si yo quisiera. Por ahora voy a poner cero asumiendo que es un paciente FONASA. Recuerden, y aquí voy a ser bien enfática, que hasta el momento Alivio no cobra ningún fee en Chile ni ninguna comisión en Chile para lograr o para permitirnos a nosotros trabajar con pacientes FONASA, ya que no tienen la posibilidad de cobrarle la tarifa al médico, o sea, el fee al médico, sino que se habría que cobrárselo al paciente y como eso en realidad es ilegal desde el punto de vista de FONASA, uno no le puede cobrar más de lo que cuesta el bono, por ahora simplemente Alivio decidió poner la tarifa cero. Y digo por ahora porque en algún momento Alivio va a lograr hacer pues esta diferenciación o este microuniverso en Chile, donde los pacientes FONASA van a pagar solo el bono y el médico va a pagar la comisión de Alivio, que usualmente no supera los 1.000 pesos. Y si es ISAPRE o particular, allí sí el fee de Alivio lo paga el paciente y eso es lo que se tenía acordado previamente. Pero por ahora es monto cero y eso es lo importante para ustedes. Ya cuando esto cambie, si la modalidad cambia y Alivio tiene un fee para FONASA y un fee para ISAPRE, ahí pues Alivio se los notificará. Digo nosotros como si yo trabajara en Alivio, no trabajo en Alivio, a mí me gusta la plataforma Alivio, por eso se las muestro, pero tengo un contacto bastante directo con los coordinadores, así que si algo cambia, probablemente ellos me lo van a notificar a mí y yo se los haría llegar a ustedes. Entonces, bueno, puse mi tarifa cero porque es un paciente FONASA, le voy a dar a aceptar y al paciente inmediatamente le va a llegar del otro lado un mensaje que dice que el costo es cero y él va a aceptar la consulta. Al momento que el paciente acepta la consulta, a nosotros nos aparece esto aquí, que son los instructivos o los requisitos, y uno le da aquí a continuar. Voy Voy a a quitar el quitar el audio audio para que para no que se nos duplique. duplique, Desactivar desactiva el el micrófono. micrófono. Ok, y con eso vamos a garantizar que no se nos duplique el audio. En teoría, aquí ustedes van a ver o verían tanto la pantalla mía como la pantalla del paciente. En este momento, como desactivamos las cosas, eh, al final probablemente yo me veo aquí, el paciente aquí se vería, solo que el audio está desactivado y por eso no se oye. Entonces, fíjense, después de que uno inicia acá la consulta, bueno, el paciente se ve aquí, nosotras nos vemos acá, vamos a iniciar con el llene del expediente clínico. Acá ellos tienen una plataforma con como unos prellenados de antecedentes que, que ellos consideraron importantes que nosotros podemos rellenar de forma más sencilla. Después les voy a decir como una forma, si uno tiene como un formato o algo donde hacerlo, es más, lo pueden hacer también. Pero bueno, uno aquí, por ejemplo, llena si fumó, le da que sí y aquí le pone checklist y ahí le queda el sí guardado y ahí entonces se te despliegan otras opciones, cuántos cigarros fuma, cuántos años lleva fumando, si ha estado expuesto, si lleva una dieta especial, si realiza ejercicio, todo eso ustedes lo pueden llenar. Y acá estarían los datos de la mujer
Por ejemplo, si la paciente tuvo embarazos, ustedes aquí ponen la paridad, si tuvo nacimientos ponen el tipo de parto, qué sé yo. Hay algunas cosas que yo les mandé o les sugerí que agregaran, por ejemplo, una pestaña aquí que sea historia pediátrica y algunas cosas que me parecía que faltaban aquí de datos de la mujer. Aquí uno puede llenar patologías previas, por ejemplo, uno pone que el paciente es asmático y pone desde la infancia y entonces lo guarda y eso queda allí guardado en los antecedentes del paciente. Tienes para poner esquema de vacunación, antecedentes familiares. Aquí en patologías previas está la ventana de enfermedades, alergias y cirugías y procedimientos para que agreguen cualquiera de esas cosas. Ya después de que ustedes terminan de llenar los antecedentes, tienen dos opciones. Pueden llenar aquí el examen físico, que básicamente son cosas que el paciente te puede aportar: peso, altura, si tiene un termómetro la temperatura, si tiene un tensiómetro la frecuencia cardíaca y la presión. Ustedes le pueden contar la frecuencia respiratoria por pantalla. Y una vez que ustedes hayan llenado esto, aquí pueden rellenar hallazgos positivos si hay algo que notan. Por ejemplo, lo notamos hablando agitado, notamos que tiene dificultad respiratoria, se podría rellenar aquí. Yo, en general, no lleno esta parte porque a mí me gusta y me parece más organizado hacerlo aquí. Y aquí yo lo que hago es que donde dice notas médicas, que es la información que no se comparte por el paciente, es decir, es la historia médica, yo tengo un formato que lo tengo en Word y lo pego, pero que básicamente es la enfermedad actual y yo aquí escribo el paciente femenina de tantos años que acude por tal y tal cosa. Después agrego antecedentes relevantes si me importa tener alguno aquí importante que no haya rellenado allá, y aquí relleno el examen físico que a mí me importe colocar, o lo positivo, igual signos vitales y esas cosas yo las relleno aquí porque me parece más sencillo a la hora de encontrarlo, porque después les voy a mostrar cómo uno puede revisar la historia o la ficha clínica del paciente que ustedes ya vieron. Acá uno pone impresión diagnóstica, esta impresión diagnóstica sí se comparte con el paciente y uno ahí puede poner impresión diagnóstica y alguna nota si le quiere dejar alguna nota escrita que el paciente vea. Acá uno coloca el diagnóstico del CIE-10 y con el diagnóstico del CIE-10 lo guarda, y aquí indicaciones generales que al paciente le van a llegar, por ejemplo, reposo, abundantes líquidos y ya. Y uno aquí sigue bajando y puede subir archivos si uno quisiera, cosa que en realidad es básicamente para subir, por ejemplo, si el paciente te mandó unos exámenes por correo, te los mandó por alguna otra vía, lo puedes subir allí. Por ahora no está la opción de que tú subas un archivo y se lo compartas al paciente. Eso también lo van a abrir probablemente en el transcurso de las próximas 2 semanas, porque yo les comenté que era importante que hubiera una subida de archivos bidireccional para que uno pudiera compartirle aquí al paciente quizás una orden de laboratorio si uno le quisiera compartir, o algún, no sé, algún protocolo que uno ya tenga guardado de indicaciones médicas más sencillas, no sé, indicaciones de diarrea o cosas así que uno a veces tiene en PDF. Después de que llenas todo, lo guardas, eso se queda guardado aquí, me vuelvo a salir, me salgo simplemente dándole clic a la flechita aquí al lado, no es nada difícil. Y acá coloco el tratamiento. En el tratamiento aquí básicamente uno pone el medicamento, por ejemplo, paracetamol. Después pone, por ejemplo, un comprimido cada 8 horas, un comprimido, y pones aquí el lapso por 3 días, y aquí colocas, por ejemplo, la indicación del medicamento específico, tomar con las comidas, ¿verdad? Y lo agregas. Y eso te queda aquí agregado y después se va a visualizar en la receta médica que se va a hacer posterior. Fíjense, lo que el paciente haya llenado inicialmente a ustedes les va a aparecer aquí, por ejemplo, el tipo de sangre, la altura y el peso. Si el paciente lo prellenó, te va a aparecer acá. Lo mismo que las alergias y los medicamentos que toma te deberían aparecer acá como desde el punto de vista del prellenado que hace el paciente. Después de que ya yo hice todo, aquí arriba, para que sepan, se está llevando el tiempo de cuánto está durando esta consulta. Después de que ya yo hice todo, yo podría terminar la consulta. Quiero enseñarles una cosa más o una funcionalidad más que tiene Alivio, y es archivos que te ha compartido el paciente. El paciente puede desde su computador, en una ventana que dice compartir archivos o subir archivos, subirte los archivos que él quiera. Por ejemplo, una foto de las amígdalas, una foto de una lesión de piel, una foto de unos exámenes, cualquier cosa que él te quiera subir. Y uno aquí abajo, donde dice archivos que te ha compartido el paciente, le da clic al archivo y aquí lo puede descargar y visualizarlo.
Eso es importante porque nos permite, pues, por lo menos ampliar un poco el examen físico de ciertas cosas que son fáciles que el paciente pueda evaluar él mismo, quizás con imágenes, ¿no? Y aquí está la opción de chat. Por ejemplo, si hay algún problema de audio o algo, uno aquí le podría dar indicaciones al paciente a través del chat que básicamente son para que él pueda entender, no sé, activa el micrófono o cualquier cosa que queramos hacer. Después de hecho esto, entonces procedemos a terminar la consulta. Cuando vamos a terminar la consulta, lo que nos va a aparecer acá es el resumen de lo que hicimos desde el punto de vista de indicaciones. Aquí están las indicaciones generales, reposo, abundantes líquidos. Después acá está la receta médica y después de la receta médica, con los datos del médico, está el nombre del paciente. En el transcurso del día de hoy, además aquí va a aparecer el RUT y la edad del paciente, que eso también fue una sugerencia que le solicitamos, y aquí te dice ya pues lo que tú le mandaste y te hace una firma electrónica de que el médico revisó y emitió esta receta, y es importante además que vean que aquí estas recetas tienen un código QR y eso es útil pensando que eventualmente cuando se activen las recetas médicas electrónicas con este código QR tú podrías inactivar la receta y que sea una receta única y que funcione por solo una vez. Es decir, si es por ejemplo un antibiótico, solamente lo va a poder comprar una vez con esa receta porque una vez que ya haya el lector de QR, se inactiva la receta y eso es lo que viene a futuro. Por ahora no hay, pero a futuro eso es lo que viene. Entonces ya yo aquí le di, le di a terminar mi consulta, y cuando ya termino mi consulta, me sale aquí una opción para yo evaluar al paciente, si llegó puntual, X, o sea, cosas un poco más vagas, y yo confirmo todo y ya la consulta me quedó guardada. Y me vuelve a repetir la receta para que ustedes la puedan revisar. Quería que vieran además así como a grosso modo, que ustedes aquí donde dice mis pacientes tienen guardados los pacientes que vieron. Y aquí yo puedo ver cuál fue el último paciente que vi, que fue a la paciente Diana. Fíjense que me sale 13 de abril. Y yo aquí me puedo ir a expediente clínico. Y aquí en expediente clínico yo voy a ver todas las consultas que yo le he hecho a este paciente. Y por ejemplo, aquí donde dice ver diagnóstico, me voy a la última consulta que fue el 12 de abril. Puedo poner también buscar solo la del 12 de abril y me va a aparecer solo la del 12 de abril, pero en general me voy a la última que es la del 12 de abril y ahí me va a aparecer las notas médicas, que por eso yo les digo que yo habitualmente lo hago aquí porque me sale, por ejemplo, enfermedad actual, antecedentes relevantes, el examen físico, o sea, todo lo que yo haya escrito me va a salir aquí, el diagnóstico de la OMS si yo lo puse y el reposo y abundantes líquidos, que fue la indicación que yo le di, y la mini receta, y eventualmente si se subió algún archivo también te va a quedar allí guardado. Así que eso para que tuvieran esa idea de cómo funciona y cómo yo puedo revisar el expediente clínico de mi paciente. También eventualmente si yo tengo un paciente agendado y quiero ver, por ejemplo, algunos antecedentes o alguna ficha de antes, yo podría verla acá. Eso sí, habitualmente las fichas anteriores de otros médicos yo no las puedo ver, o por lo menos por ahora Livio no da esa opción. Lo que yo puedo ver es el expediente clínico, pero las atenciones anteriores de otros pacientes, por ahora eso no se comparte. A grosso modo, recordarles que la modalidad on demand se activa, o sea, se llama así, on demand, se activa cuando yo le cliqueo este botón de disponible. Es decir, si yo aquí lo cierro, ya yo le aparezco a mi paciente como que yo no estoy disponible en ese momento. Y cuando yo lo pongo aquí, me aparece en azul, yo le aparezco disponible al paciente y allí es que el paciente me puede pedir la consulta inmediata. Para las consultas FONASA, esta es la modalidad que está, pero en las consultas FONASA, esta es la modalidad que está permitida porque es la que te permite poner costo cero. Las otras modalidades no te permiten poner costo cero y eso es importante porque yo necesito tener la opción de poner costo cero al paciente FONASA. Así que eso, después voy a hacer un tutorial de cómo agendar o de cómo ver una consulta por agenda, que es una funcionalidad útil para los que no son FONASA porque allí pues simplemente se paga la consulta y listo. Esperamos que pronto se pueda poner costo cero las consultas agendadas, pero por el momento eso no está siendo factible. Así que nada, chao, un abrazo.